Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más y estamos conversando con el presidente de ASUME, Douglas, Douglas Asbun. Bueno, Douglas, ¿qué nos comenta sobre el tema de los incentivos a los proyectos renovables, a los proyectos turísticos? Bueno, nosotros apoyamos la ley, la 5701, que es la ley de incentivos a los proyectos renovables. No, 07, 5707. 5707. Y también la de incentivos y fiscales a los proyectos de inversión turística. Pero esos proyectos y esos incentivos están trayendo un problema al sector. Nosotros, como suplidores o como contratistas, somos dominicanos. Entonces nosotros tenemos que pagar impuestos. Cuando tú le das incentivos fiscales a una empresa que tiene que importar materiales, yo no voy a recurrir al mercado local. Yo voy a importarlo yo mismo y yo voy a traerlo yo mismo porque yo tengo una exoneración de impuestos. Entonces, a pesar de los grandes beneficios que nos ha traído estos incentivos, que nosotros los apoyamos y ha dinamizado mucho la economía, también hay que ver de qué manera nosotros en esas cláusulas apoyamos al empresario dominicano, porque nos está afectando mucho que el importador ya no sea el distribuidor. Para yo poder ser distribuidor de una fábrica, en el caso mío, yo tengo un contrato de representación con una fábrica. Para yo poder lograr ese contrato, yo tengo que tener inventario de esas marcas en mis bodegas. Yo tengo que invertir en entrenar mi personal. Mi personal tiene que estar certificado para poder dar servicios en caso de que una asistencia o una avería de ese producto. Entonces, no tiene sentido yo hacer esas inversiones cuando estos proyectos, que son bastante la inversión que se ha hecho en proyectos renovables, no van a recurrir donde mí porque yo tengo que pagar y cobrarte ITEVIS. Entonces, en el caso del ITEVIS, como ya tengo una exención, exención en ese aspecto, ya prefiero yo importarlo yo mismo y no tener que incurrir en ese gasto. Entonces, hay que ver de qué manera las autoridades colocan una cláusula donde se le da un apoyo al empresario dominicano antes de importar. Ver de qué manera nosotros podemos y que estos inversionistas primero consulten con los empresarios dominicanos qué hay en el mercado local y tal vez pudiéramos hacer ventas, porque nosotros vendemos a zona franca, por ejemplo. A la zona franca nosotros le vendemos con un comprobante fiscal que no específico para la zona franca. Entonces, hay mecanismos que nosotros también podemos vender. Entonces, a estos inversionistas hacerle llegar este llamado, que localmente hay muchos material que se puedan utilizar en inversiones y que también pudieran servir y facturarse con libre de impuestos en este caso. Y el Estado, algo muy interesante en lo que plantea ahí, es que me parece que el Estado no perdería. ¿Por qué? Porque si está exonerando de impuestos, si lo hacen el promotor directamente, es simplemente también exonerar de impuestos esa operación puntual que haga el promotor, pero con un suplidor local. Así es. O sea, que estamos hablando que el Estado no perdería. Así es, así con ese cambio, simplemente estamos apoyando la industria local. Muy, muy interesante porque nada más nos da beneficios. Así es. Además así que es. tú pagas impuestos, o sea, claro. y tú no estás pidiendo exoneración de pago de impuestos. O sea. Claro, cuando hay un concurso para participar en una licitación pública o privada, normalmente competimos empresas locales y empresas internacionales. Entonces, obviamente el internacional va a llevar la ventaja. Entonces, es por eso que la tecnología mayormente se exporta, porque no desarrollamos y no le damos participación al empresario dominicano. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo y ver qué está pasando en la otra cara de los importadores dominicanos que ya tienen materiales en bodegas y que ya pagaron impuestos sobre eso. Entonces, ¿cómo nosotros apoyamos ese empresario, ese contratista que también tiene capacidad técnica para desarrollar estos tipos de proyectos y ver si es necesario importar una tecnología, entonces ver cómo esa tecnología se incluye también un capital mixto con empresarios dominicanos? Entonces, ese es un punto importante que debemos ver. Ya que mencionas la parte de energías o proyectos renovables, ¿cómo está ASUME y los miembros de ASUME en materia de proyectos renovables y suplir en materia de fuentes renovables? Sí, mira, tenemos empresas que se dedican netamente a la importación de materiales
paneles solares, inversores. y inversores y baterías, luminarias de LED, de bajo consumo y ese tipo de cosas. Pero lamentablemente no ha sido el crecimiento económico que ha tenido el país en cuanto a generación e inversión en proyectos renovables. Nosotros no nos hemos podido beneficiar efectivamente por los incentivos fiscales. Como yo soy el que tengo el PPA, y yo soy el que tengo mi permiso de importación, yo soy el que importo. Entonces ya yo no consulto lo que hay en el mercado local. Esos son a los proyectos de usuarios no regulados, por decirte algo. Entonces, en esos proyectos, el que controla o el que es el que tiene la propiedad del PPA, importa él mismo sus materiales o contrata a una empresa que ellos importan. Entonces, nosotros no nos hemos beneficiado mucho en ese sentido. Yo creo que el objetivo de apoyar al empresario dominicano se ha quedado un poquito rezagado en el sentido, tal vez por el miedo de que anteriormente, hace 10 años, no había expertos, pero ya sí los hay. Ya hay empresas que sí pudieran desarrollar proyectos, tal vez no digamos proyectos de gran envergadura, donde requieran unos financiamientos excesivos que tal vez empresas locales no puedan, pero sí nosotros podemos ya con mano de obra dominicana, con equipos en bodegas de República Dominicana, podemos desarrollar proyectos completamente con personal dominicano y con importadores dominicanos, y lo podemos desarrollar bastante bien. Y en ese sentido no nos hemos beneficiado tanto de las inversiones en proyectos renovables, pero sí ha creado toda una especie de empresas extranjeras que se han establecido en el país, que han afectado un poco la economía de los otros suplidores que ya estaban establecidos hace muchos años en el país. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos velar que en los proyectos renovables se verifique primero qué hay en el mercado? Aquí hay empresas que tienen solamente sus inventarios proyectos para desarrollar proyectos solares. Y tú puedes ir a sus bodegas y tú consigues desde el conector, el panel solar, el inversor, todo para hacer un proyecto de baja escala, estamos hablando de 5 kilos, 6 kilos, 10 kilos, por ahí. Nosotros en el país hay... Eso es para medición neta. Así mismo, para ese tipo de proyectos. En el país hay bodegas que tú no tienes que esperar o importar, todo lo podemos encontrar aquí en República Dominicana. Ustedes tienen... ¿Asume tiene un portal web o algo donde uno pueda constatar todos los asociados? Sí. Asume.com.do es nuestra página web. Ahí están todos los miembros. Nosotros participamos en muchos foros. Hemos desarrollado buenas relaciones con tanto en el sector público como en el sector privado. Parte de nuestras iniciativas, como les comenté en un principio, es enfocándonos en el cumplimiento de las normas, tanto técnicas y también que se cumplan los reglamentos, tanto en el sector público como en el sector privado. Asume, ve un panorama muy amplio de todo el sector, porque como te dije, nosotros tenemos empresas que son fabricantes. Hay empresas que en un día podemos estar atendiendo unas quejas por los fabricantes de postes, por ejemplo. Los fabricantes de postes se estaban quejando mucho en los últimos años porque se importó masivamente postes metálicos. Entonces atendemos ese caso. Famoso poste de chapa. Así es. Ahí tenemos el tema de las importaciones que se estaban haciendo de materiales. Ahora, también no tenía, haciendo un pequeño paréntesis ahí, por la experiencia que nos embarga en ese sentido, se importaban los postes de chapa, eso de metal, ¿sí? Pero era mucha la diferencia de precio del que comercializaba los postes a nivel nacional con respecto a traerlo importado. Llegó a ser más caro. El importado. Claro, llegó a ser más caro que el poste local. Y el poste local se fabricaba con mano de obra local, y todos los componentes de fabricar un poste de concreto se conseguía localmente. Entonces se sustituyó casi el 90% de todos los postes por postes metálicos. Y llegaron a ser más caros los postes metálicos. Hay una conveniencia del poste metálico que es más ligero y tenían
algunos argumentos de que podía transportar más postes en una grúa. Una barriada. Pero era muy lesivo a la industria local y se perdieron muchos empleos. Muchas empresas, muchas fábricas de postes de concreto desaparecieron, lamentablemente. Esa es una de las cosas que nosotros tratamos de buscar, que se mantenga el apoyo a esas industrias. Con el tema, por ejemplo, aquí en la República Dominicana hay 2 fábricas de cables, que mucha gente no lo sabe. Alambre Dominicano. Alambre Dominicano y Aldoca. Y esas empresas, a pesar de que han tenido muchas de ellas sus inconvenientes, pero nosotros tenemos que apoyar esa industria local que ya está instalada. Tenemos que buscar los mecanismos, cómo nosotros ayudamos a esa industria a que crezca. En vez de ver, hay unos aranceles que tal vez no están siendo dirigidos a la industria local correctamente. Tal vez debemos aumentar más los aranceles. No lo sé, pero hay mecanismos que tenemos que ver cómo nosotros apoyamos a nuestros empresarios dominicanos que ya hemos hecho inversiones y más principalmente a las industrias, que son inversiones de gran envergadura. Esas son una de las cosas también que nosotros tratamos de apoyar. Bueno, la verdad que nos llena de mucha satisfacción la visita de ASUME, la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos, a través de tu persona, Douglas Asum, su presidente, quien nos ha explicado muy bien sobre qué es ASUME. Es muy positivo para nosotros saber que tenemos aquí una asociación que tiene 40 años y que es en parte responsable de mucha inversión instalada, muy diversificada, de distintas ramas de la parte eléctrica en la República Dominicana, un país como el nuestro que cuando hay cambios de gobiernos, pues realmente cambian ciertas reglas. Así es. Y aún así se sigue invirtiendo. Y se sigue invirtiendo, me parece que una de las razones muy importantes es por esa fuerza en el ámbito privado unida que le dice al inversionista, ven, que aquí tenemos entusiasmo, esto va a seguir adelante y vamos hacia allá. Así me alegra mucho escuchar como dice, mira, hay 2 fábricas de alambre, hay que apoyarla, la tenemos, pero así mismo tenemos de varias áreas. Y así nosotros tenemos una economía muy diversificada con respecto al Caribe y en muchas ramas de la economía, pese a nuestras cosas a superar como país, especialmente políticamente. Y vuelvo y digo, la parte empresarial dominicana cada vez más sigue demostrando que realmente hace un trabajo fuerte de cara al futuro y con muy buenos cimientos. Me alegra mucho ver también la conversación, la relación que tiene el gobierno dominicano cada vez más y este gobierno aún más con el sector privado, de escucharlos, a ustedes que han estado ahí 40 años, cuántos gobiernos y cambios han visto, cuántas inversiones, cuántos proyectos exitosos, cuántos proyectos que no han podido prosperar y cuántos que siguen en proceso, que ustedes lo han visto, lo han vivido. Y qué bueno que el gobierno los esté escuchando y se mantiene esa relación. Gracias por traernos este mensaje a este programa y a los consumidores. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, pues continuamos con las noticias y vamos a hablar de una tragedia lamentable en la vecina isla de Haití en materia de combustible que acaba de acontecer hace poco. Bueno, en breve volvemos.